Este material contiene referencias históricas sensibles, presentadas únicamente con fines educativos e informativos. Mr. Anderson presenta La verdad os hará libres. Capítulo 8. El gobierno secreto. Parte 1. Con el fin de la guerra, el mundo quedó a merced de la élite global. Europa estaba devastada, física, emocional, mental, espiritual y económicamente, tal como estaba planeado. La magnitud del engaño puede ser difícil de comprender al observar esas interminables filas de lápidas blancas en los cementerios de guerra de Francia, pero esos jóvenes hombres y mujeres no murieron por la libertad en su verdadero sentido. Murieron para satisfacer la agenda de la élite de dominación global, y en un nivel superior, para profundizar el control de los carceleros espirituales en la cuarta dimensión. Por supuesto, si esos soldados de ambos bandos lo hubieran sabido, no habría habido guerra. En cambio, se les presentó una historia de que los nazis eran una creación única y malvada que debía ser detenida por las fuerzas de la bondad, la libertad y la virtud. Una vez más, otra fantasía en blanco y negro. La filosofía nazi era indescriptible, pero también era la filosofía de quienes controlaban a los aliados. Las mismas fuerzas financiaron y manipularon a ambos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el país más poderoso de la Tierra. Había financiado la guerra, y a través del sistema de préstamo y arriendo de suministros de armamento bajo la fórmula tener ahora, pagar después, Europa se ahogaba en deudas con los banqueros americanos controlados por la élite. Roosevelt le había dicho a Churchill años antes, que el imperio británico tendría que ser desmantelado y ahora eso era una certeza. El largo periodo de preeminencia de Gran Bretaña había terminado, destruido por las dos guerras mundiales. Para mí, Gran Bretaña nunca debió haber tenido un imperio en primer lugar, pero debemos mantener la atención en por qué fue llevado a su fin por quienes tramaban su propia supremacía mundial. Si lees los protocolos de los Illuminati, que incluían la rebelión de los robots, verás que el uso de la deuda y las guerras como medio de control era precisamente lo que los manipuladores siempre habían planeado. Estos protocolos salieron a la luz a finales del siglo pasado, y aunque han sido condenados como una falsificación, cuentan la historia del siglo XX con notable precisión. Quien los escribió sabía lo que venía. La deuda de la que hablan iba a crecer aún más, con los países europeos endeudándose fuertemente con América, para reconstruir sus pueblos y ciudades, tras los bombardeos que habían ocurrido. Los Estados Unidos, élite global, introdujeron su estrategia de gran área, para controlar Europa Occidental, todo el hemisferio occidental, el Medio y Lejano Oriente, y el antiguo Imperio Británico. El tercer mundo era esencial para esta política. En palabras de un memorando de 1949, del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, el tercer mundo debía cumplir su función principal como fuente de materias primas, y mercado para las sociedades capitalistas industriales. Dicho de otra manera, iba a ser violado mental, emocional y físicamente. George Kennan, en el Departamento de Estado, incluso sugirió en ese momento que Europa podría disfrutar de un impulso psicológico al explotar África, como revelan los documentos desclasificados. Vital para este plan era asegurar que ningún país, especialmente en el tercer mundo, pudiera desligarse de la dominación económica de la élite, y administrar su economía en beneficio de su pueblo. Esta llamada amenaza de un buen ejemplo, que otros podrían seguir, llevó a matanzas en Sudamérica, Centroamérica y el Este, incluyendo Vietnam. Henry Kissinger, miembro del COM 300, llamaría la introducción de reformas sociales y económicas en países del tercer mundo, un virus, que si se permitía prosperar, infectaría un área mucho más amplia. O como dijo el secretario de Estado Dean Acheson, miembro del COM 300, a finales de la década de 1940, una manzana podrida puede echar a perder el barril. El barril de la élite. Cuanto más terror se pudiera usar contra líderes y pueblos que intentaban eliminar la dependencia de los banqueros y multinacionales de la élite, menos probable sería que alguien más lo intentara.
Esta fue la motivación fundamental detrás de la estrategia de Estados Unidos, la élite, que diseñó los horrores en Vietnam, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Italia, Chile, República Dominicana, Laos, Granada, Honduras, Irán e Indonesia. Necesitarías un mapa del mundo para enumerarlos todos. Detrás de estos eventos y del derrocamiento de gobiernos democráticamente elegidos, estaban muchos nazis empleados en todo el mundo por la CIA. El oficial de las SS y jefe de la Gestapo, Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, fue uno de los contratados por los americanos para espiar a los franceses. Para cientos, si no miles de los hombres de Hitler financiados por la CIA, fue negocios como siempre después de la derrota del nazismo. La manipulación ocurría en muchos niveles, pero el objetivo más importante era causar tanto conflicto entre los estados-nación, para denominarlos el problema, y que la opinión pública exigiera que algo debía hacerse, lo que llamaremos la reacción, y la élite pudiera entonces revelar su plan a largo plazo de instituciones globales centralizadas, bajo el control de un reducido grupo de poder, lo que denominarían la solución. Recuerden esta estrategia siempre. Problema, reacción, solución. En resumen, los temas fundamentales del plan de la élite inmediatamente después de la guerra, fueron los siguientes. Primero, introducir una autoridad mundial llamada Naciones Unidas, con organismos asociados como la Organización Mundial de la Salud, que pudiera evolucionar hacia un gobierno mundial con poderes para controlar la vida de todos en el planeta. Segundo, continuar causando conflictos en todo el mundo y usar el miedo a la Unión Soviética, para aumentar masivamente el gasto en armas nucleares y convencionales, agregando así al terror de la guerra nuclear, y a las demandas de seguridad global. Establecer una alianza de defensa americano-europea, llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Y una fuerza de paz de las Naciones Unidas, que mediante la ingeniería de conflictos, eventualmente se fusionaría para formar el ejército mundial. Tercero, crear 3 regiones de libre comercio en Europa, las Américas y Asia, que serían presentadas inicialmente como agrupaciones meramente económicas. Gradualmente, sin embargo, evolucionarían hacia uniones políticas centralizadas, con un banco central y una moneda única. Estas serían pasos hacia la introducción de las mismas instituciones a escala global. La Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea, fue la primera de ellas, pero las otras 2 también están en marcha. Cuarto, avanzar en el control de la opinión pública, e investigar y expandir la comprensión de cómo manipular la psique humana, individual y colectivamente. Hoy esta agenda incluye el diseño de identificación electrónica de personas, y su conexión permanente a un sistema digital global. Quinto, crear un estado de bienestar mientras se destruyen alternativas al sistema económico, y cuando se lograra la dependencia deseada, desmantelar ese apoyo estatal, creando así una vasta subclase sin ayuda ni esperanza. Sexto, hacer cantidades fantásticas de dinero en el curso de realizar todas estas ambiciones, a través de las compañías y bancos controlados por la élite. Y séptimo, aumentar continuamente las cargas de deuda de personas, empresas y estados, incrementando así el control ejercido sobre ellos. El enfoque seguido para engañar al pensamiento público fue dolorosamente predecible, pero altamente efectivo. Desacreditar al Estado-nación. Esto fue planteado durante la guerra por el economista alemán y refugiado, Hans Heimann, quien produjo su plan para la paz permanente, usando fondos otorgados por la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. En este trabajo dijo: las naciones han creado la desarmonía internacional, en la vana creencia de que la armonía en nuestra sociedad puede lograrse sobre una base nacional. Este enfoque estrecho nos ha dejado una fuerte esperanza, a saber, que este concepto falaz pueda sostenerse solo durante un periodo de transición. Después del desastre, o sea la Segunda Guerra Mundial, una organización internacional será imperativa, para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Era el clásico problema reacción-solución. En 1945, la sociedad secreta original era la mesa redonda, tenía 2 principales ramificaciones.
El Instituto Real de Asuntos Internacionales, RIA, en Chatham House en Londres, que tenía sucursales en muchas otras partes del mundo, y su rama estadounidense. El Instituto Real de Asuntos Internacionales, el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, en Nueva York, que tenía sucursales en todo Estados Unidos. En los años posteriores a la guerra, estos grupos se unirían al Grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral, y el Club de Roma, para formar una red altamente efectiva de manipulación, que constituye un elemento muy significativo del gobierno secreto del mundo, un gobierno mucho más poderoso que cualquier autoridad elegida. Encontrarás la membresía de estas organizaciones, entre la élite de la política global y sus asesores políticos, la banca, las compañías petroleras, las corporaciones multinacionales, propietarios de medios de comunicación, ejecutivos y periodistas, las fuerzas armadas, la ley y la educación. Ellos son el gobierno secreto dentro de las organizaciones, infiltrando estas esferas de influencia y promoviendo en secreto la agenda de la élite global. La mayoría de sus colegas y empleados no tienen idea de lo que está ocurriendo ni de cómo están siendo utilizados. Al igual que con la mesa redonda, existen círculos distintos de personas dentro de estos grupos fachada. Hay un núcleo de élite que trabaja a tiempo completo para la causa. Un círculo de miembros que conocen la agenda, y trabajan dentro de sus propias organizaciones para lograrla. Y un círculo externo de miembros, que no son conscientes de las verdaderas y completas implicaciones, pero que resultan útiles para los manipuladores en el corto plazo. No todos los que son miembros de estas organizaciones son manipuladores conscientes, y debemos usar nuestra intuición y la información presentada por los investigadores, para decidir cuáles saben lo que ocurre y cuáles están siendo utilizados sin comprender realmente, en qué están involucrados. En este capítulo, se expondrá el trasfondo y la influencia de estas agrupaciones, y de sus instituciones de poder asociados, las Naciones Unidas, y la Unión Europea.